continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y artes. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del programa El Debate, una nueva semana y por supuesto otro interesante tema con destacados invitados. Usted puede escucharnos a través de nuestras diferentes plataformas y disfrutar de todas y cada una de nuestras ediciones en nuestra página oficial www.programaeldebate.cl. Sin duda que el mundo del circo es un mundo apasionante, es un mundo mágico, pero también es un mundo desconocido. Hoy tengo dos grandes invitados que se metieron dentro de las carpas y se metieron sobre todo en el interior de estas desconocidas historias de estos personajes. Junto a mí se encuentran hoy Pilar Ducci y Francisco Bermejo. Encantado de tenerlos acá y bienvenidos a Programa El Debate. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Roberto. Lo primero que quiero preguntarles, porque uno de los datos más curiosos, a mí en lo personal el mundo del circo es un mundo que me apasiona, siempre me ha llamado la atención y de niño lo he disfrutado mucho como espectáculo. Me encontré con una investigación chilena, el libro Años de Circo. Yo pensé que esto era un estudio de algún antropólogo, de algún sociólogo. Sin embargo, me topé con la sorpresa que esta investigación fue hecha por una bióloga. Dime una cosa, Pilar, ¿qué es lo que a una bióloga le llama tanto la atención del circo? ¿Por qué decidiste investigar acerca del tema del circo? Yo creo que nosotros, Francisco y yo, nos acercamos al circo no desde, yo personalmente no como bióloga, sino que al igual que tú, Roberto, apasionada por el circo, enamorada del circo de la vida entera. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con el circo. Y estábamos viajando, veraneando de hecho, con Francisco, y nos topamos con las carpas de diferentes circos, y Francisco quiso sacarle fotos. Y entramos al circo, Francisco estaba sacando su foto y nos pusimos a conversar. Y yo creo que ahí nos pasó lo mismo que a ti. Nos dimos cuenta que existe muy poca documentación. Francisco me había dicho no existe ni un registro fotográfico sobre el circo chileno, que tiene muchísima antigüedad. Hay mucho circo, además está muy presente en todo el subconsciente y el imaginario del chileno, y no existe un registro fotográfico. Y yo por mi parte me puse a investigar sobre algún documento histórico, sobre la historia del circo, y me di cuenta que no había nada. Y yo creo que caímos en una cosa media vertiginosa con respecto al circo, y nos atrapó, y fue casi involuntariamente que quedamos en esto y empezamos a investigar por la pasión que nos provocó. Yo creo que Francisco me pasa un poco lo mismo en ese sentido. Y por esa curiosidad natural que muchas veces tenemos referente a ciertas cosas que nos atraen y nos producen cierta curiosidad. Francisco, como fotógrafo, ¿qué fue lo que viste dentro del circo? ¿Qué fue lo que te atrajo como fotógrafo? Yo creo que cuando uno aborda alguna temática fotográfica, son varios los elementos o las vertientes que inundan esa necesidad de fotografiar algo. Por un lado estaba una enseñanza un poco soterrada, subterránea, de los fotógrafos que yo admiro, fotógrafos de otros países, de otras nacionalidades, que han abordado el tema del circo de distintas maneras fotográficamente, y para mí son referentes visuales, y ellos habían abordado el tema del circo como una serie, es decir, una serie fotográfica son un proceso, un recorrido fotográfico a lo largo del tiempo, que termina en una exposición o en un libro. Y mirando estos libros dije yo, aquí hay un tema que obviamente es universal, transversal y muy visual. Entonces, en este viaje que mencionaba Pilar, que íbamos de vacaciones pero con siempre el ánimo de fotografiar, el circo apareció de nuevo. O sea, ella tenía esa idea de los referentes fotográficos internacionales, como te mencionaba, y aparece estos circos instalados en las playas. En Pichilemu fue el primero, que no tuvimos acceso, pero seguimos y nos encontramos con otro. Y ahí el viaje entero de 22 días se transformó en perseguir circo desde Pichilemu hasta casi Puerto Montt. Y lo que a mí me sorprende, yo no puedo separar, lamentablemente no puedo separar mi énfasis visual con la historia que hay detrás de esa visualidad que uno persigue. O sea, para mí no es solo la estética o la luz o la técnica, sino que tiene que ver con las historias humanas que hay detrás de lo que uno va a fotografiar. Por eso a mí me resulta necesario que un
un trabajo fotográfico sea una serie fotográfica. Para mi gusto, por muy buena que pueda ser, y que lo hay, fotos solas, individuales, sueltas, para mí la fotografía funciona en un número de fotografías que van relatando algo, y una tremenda herramienta el hecho de que te vas encontrando con distintos circos en distintos lugares geográficos, incluso con distintas familias circenses, y que de cada uno yo fui recogiendo las experiencias, las anécdotas, qué sé yo, más la cosa visual, la disposición de la carpa, los colores de la carpa, los colores. Yo fotografía en blanco y negro, que no tiene que ver con los colores, y eso me empezó a alucinar por una forma de cómo resolver, de cómo enfrentar esta nueva serie fotográfica. Pero para mí significativamente lo más importante, sobre todo del circo, son sus personajes, las personas, los que hacen el circo, cómo viven, dónde viven, cómo se mueven, quiénes son. El tema familiar para mí es fundamental. Lo que ustedes me cuentan, obviamente esto los pilló en el plan de las vacaciones, en el plan del veraneo, pero esta investigación continuó mucho más allá. ¿Cuánto tiempo se tomaron para plasmar todo esto? En plasmar este libro fueron como 4 años de trabajo, pero me cuesta un poco decir que son 4 años, que me pasa un poco lo mismo que Francisco. O sea, a cada rato estaban apareciendo nuevas cosas. Siento que este es un primer paso para más cosas. En el fondo siento que no se ha terminado este trabajo nuestro. O sea, Francisco es una persona que él es muy insistente con su fotografía, que eso es lo que yo valoro mucho en el tipo de fotografía. Él hace un trabajo de investigación a través de la fotografía e insiste. Y yo desde otro punto de vista hago un trabajo muy paralelo, también hago una insistencia. Me pasa lo mismo que Francisco, me atrae muchísimo la gente, la familia, las anécdotas familiares, las historias, y sobre todo cómo se entrecruzan todo. O sea, hay una gran historia del circo, historias individuales que todas se empiezan a entrecruzar y a trenzar entre sí, y hace que este trabajo sea bastante permanente. O sea, me pasa que no siento... ¿No sientes que la investigación haya concluido? Claro, yo digo, llevo 4 años en esto, y Francisco también dice, llevo 4 años fotografiando, pero yo sé que lo terminó porque lo conozco, y sé lo insistente que es, y yo sé que tampoco lo terminó porque se abren muchas vertientes nuevas en esto. Pero ¿cuántos circos visitaron? ¿Cuántas carpas visitaron? ¿Habrán sido 60? ¿No? Por lo menos 60. Perdimos la cuenta en un momento, porque el primer viaje fueron 21, me acuerdo, porque está el registro de las fotos, de los viajes, de las entrevistas. Grabamos, yo iba grabando las conversaciones, no eran entrevistas, entonces con las familias del circo. Entonces, en torno a un cafecito, en torno a un café, nos invitaban a ver la función, nos invitaban a un café y poníamos grabadora y conversábamos, y Pilar sostenía la grabadora, preguntaba, y yo creo que fue medio fortuito que se transformara como en periodista de esta fábula, claro, vertiginosa del circo. Claro, por eso yo digo que no es como bióloga que me aproxima. A lo mejor el trabajo, apliqué una formación de bióloga en la realización de la investigación, pero mi aproximación al circo fue de enamorar nomás, de maravillarme con esta gente que compartía absolutamente todo, que sacaban sus perniles, sacaban sus pancitos amasados, sus cafés, nos invitaban a enojar, a participar con ellos, a disfrutar de la función, y nos mandaban los siguientes circos. Oye, en el circo que está más allá está mi primo, está mi cuñado, está mi sobrino, está mi tío, vayan para allá. Entonces esto fue una cadena. Entonces claro, visitamos 60 circos, pero perdimos la cuenta, como dice Francisco, porque hay circos que de repente se funden, circos que se guardan, circos que se cierran, circos que se separan y se hacen 2, familias de repente que dejan de estar en el circo por una temporada y se van a sus casas. Entonces nos paseamos en este bosque genealógico de circenses, en el fondo. Eso fue un poco... O sea, cuando volvimos de ese primer viaje, nos dimos cuenta que yo tenía más de 60 rollos, los revelé, me demoré 3 días, lo hice, estaba muy ansioso de ver qué había ahí. Obviamente era un primer boceto de cómo después abordarlo más mentalmente, quizás, no tan... Y aún no teníamos intención de hacer libros, de hacer nada. Pero como había una serie de horas grabadas y un poco hilando, ese fue nuestro primer abordaje, tratar de hilar el árbol genealógico de la familia del circo, porque nos dimos cuenta obviamente que estaban todos emparentados, entonces tratamos como de ir atando cabos para resolver un tema casi genealógico. No, de hecho dentro de
dentro de las cosas que yo he podido averiguar, hay familias que son sexta, séptima y octava generación de circo. En términos temporales, ¿cuál se podría decir que es la primera experiencia circense en Chile? El circo como lo conocemos nosotros, con carpa y con pista circular, es relativamente moderno. Fue inventado a esos fines del siglo XVIII por un inglés. Y ya en 1810, 1820, 1830, este tipo de circo, que eran la pista circular, que combinaba espectáculos de caballería, de jinetes y de acróbatas arriba de caballos, con maromeros, o sea, artistas, lo que nosotros consideramos hoy día artistas circenses, pero artistas de calle, artistas callejeros, malabaristas, acróbatas, payasos, como la comedia del arte, los italianos, en el fondo. Estas presentaciones que se hacían en la calle de acróbatas y malabaristas, y eso se empieza a exportar en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, y a Chile llega el primer circo inglés, el Circo Bogardus, en 1827, que es una pista circular, como te decía, con espectáculos de acróbatas, de malabaristas, de payasos y de caballos, de jinetes y de acrobacias ecuestres. Pero antes de eso ya habían llegado compañías de maromeros, no de circo, porque circo implica la pista circular, sino que compañías de maromeros pequeñas a Chile, que eran usualmente familiares, en que la mamá cantaba, el papá hacía malabares, el niño era acróbata, hacían funambulismo, o sea, caminar sobre la cuerda tensa o cuerda floja, hacían sus espectáculos en patios, en plazas, en casas, en escuelas. Y en Chile hubo, antes que llegara el primer circo, el Circo Bogardus, este primer circo con pista circular, como te digo, hubo algo que se llamaba las casas de volatines. Ese fue un tremendo hallazgo que hicimos con Pancho en el Archivo Nacional. Las casas de volatines eran como las chinganas. Eso lo conseguimos en el Archivo Nacional en las patentes municipales. Claro. Ni siquiera en libros de historia, sino que en las patentes, en esa época, supuestamente si tú tenías una chingana, un tipo de expendio, tenías que pagar una patente para poder desarrollar. Y en esas patentes encontramos que decía, por ejemplo, ¿te acuerdas de un nombre? Solicité y pagué por mi casa volatina en la calle San Diego. En el fondo, alguien con la misma funcionalidad que cumplían las casas, con patios, qué sé yo, de chinganas, de canto, de comida, las mismas casas también pedían permiso para chingana, y en otras ocasiones, o al mes siguiente o al año siguiente, o incluso junta, casa de volatín, que era un nombre que hasta el lanzamiento de este libro no existía como referencia. La casa de volatín no así en México, que sabíamos que eran los volatines, claro. y se llamaban las casas de maroma. Casa de maroma, claro. Casa de maroma. Y el volatín es el volante, en el fondo, un hombre que vuela, un acróbata, ese es el volatín. Entonces nos encontramos con las casas de volatines antes de que llegaran los circos a Chile. Entonces había actividad circense. O sea, eso hay. Pudiéramos concluir que incluso existen referencias circenses en la época de la colonia. Absolutamente, ¿no? Eso de todas maneras. Actividad circense y de siempre. Y el circo siempre ha tenido este concepto de multifacético, y sobre todo de la itinerancia. Claro. Porque el circo, de hecho el concepto de circo se aplica a todo lo que son los espectáculos itinerantes. Bueno, las casas de volatines, hay un volatinero, o era no sé si era un volatinero o un empresario, no sabemos, que el nombre era I. Culebro, nunca se me va a olvidar, Culebro, muy extraño el apellido. Y Culebro se presentaba, o sea, vimos varias patentes de varios años, con Culebro en una parte, después Culebro en otra parte, después Culebro en Tiltil, Culebro en Lampa, o sea, claramente él itineraba con su compañía, en el fondo en distintas casas de volatín, pero posiblemente lo contrataban. Y nosotros creemos que la primera casa de volatín oficial, que se convirtió en teatro, después fue Plazuela de las Ramadas, que actualmente parece, según investigaciones con un arquitecto que hicimos, podría ser la Posada del Corregidor, podría estar ubicada en la actual Posada del Corregidor. Ahora, hay muchos mitos respecto a la actividad circense. El circo del siglo XVIII, del siglo XIX incluso, es un circo aberrante, con deformidades humanas, con ese tipo de espectáculos que rayaban un poco en lo grotesco si lo miramos desde la óptica actual. Pero ¿cómo va evolucionando el circo? Lo que pasa es que el circo de los freaks, en el fondo, el freak show, el circo con las personas así como los deformes, el hombre elefante, la mujer de dos cabezas, qué sé yo, eso no fue parte del circo. En Europa no se dio nunca eso, y en América Latina tampoco. Eso es solamente muy característico de Estados Unidos.
El freak show era característico solamente de los circos americanos, no llegó a América Latina. Incluso creo, o sea, y es mal visto. El sideshow. El sideshow. Estaba el circo, la carpa circo, que tenía su función circense, y a los lados, a los costados, estaban estos puestos o carpitas chicas con estos espectáculos de freaks. Que se pagaba una entrada aparte, además. Claro, era parte de como un parque de entretenciones que albergaba estos espectáculos de sobrehumano, como se dice. Claro, que ni siquiera pudiésemos llamarlos espectáculos, sino que en definitiva eran elementos de convocatoria. Ahora, no solamente eso, también responde una época, o sea, que se haya dado, y ahora ya no se da, no existe ni un circo que tenga el hombre elefante o estos personajes, los siameses, por ejemplo, los famosos siameses, y los siameses que exhibían también estos freak show. Ya no existe, pero también responde a una época en que el circo fue la primera empresa transnacional. De verdad, o sea, el ejemplo de la globalización está dado en el circo del siglo XIX. Entonces el circo recorría el mundo entero. El circo Los Chiarini dio la vuelta al mundo, estuvo en la Polinesia, estuvo en China, estuvo en Japón, estuvo en Chile, llegó a México después, 1839, 1840. Entonces en cada lugar que estaban recogían a gente, o sea, recogían a pigmeos en África, a las mujeres de cuello largo, a indios de no sé dónde, y eso lo iban incorporando parte de su sideshow. Entonces respondía un poco a esta noción de llevar el mundo al mundo. Los animales, la primera vez que la gente en Chile conoce elefantes, conoce leones, es gracias al circo. El circo trajo animales exóticos mucho antes que el zoológico. Entonces responde a esta necesidad del siglo XIX de llevar el mundo al mundo. Entonces la gente estaba muy ansiosa por conocer las cosas medio exóticas, claro, los pavos reales. Y me imagino que en esa época tienen que haber sido atracciones tremendamente grandes. Por supuesto, la gente no viajaba, entonces era una gran atracción ver un elefante o ver una mujer estas de cuello largo, las africanas de cuello largo, o ver a un indio con plumas. Era una gran atracción, y ahí se va incorporando el freak show, pero a Chile no llega. Yo diría que el circo chileno y el circo latinoamericano responden más a cánones europeos más que a cánones americanos. Ahora, la gente de circo, siempre existía esa figura de que la vida del circo era una vida miserable, con dueños de circo que eran verdaderos tiranos, y donde se veía obviamente que la bajeza humana llevaba a la máxima expresión. Ustedes que se metieron en las carpas, que pudieron investigar, ¿cómo es eso hoy día? ¿Eso se ajusta a la realidad? Yo creo que hay una impresión establecida desde los parámetros de la sociedad y de las personas que viven o vivimos en una sociedad estable, con un domicilio conocido, con una colegio, escuela, universidad que sea AFP, SAPRE, seguro. Obviamente a gente como nosotros le sorprende a alguien que esté al margen, porque la verdad es que la gente del circo cada vez menos, pero está un poco al margen de la sociedad, porque no tiene institucionalidad y de la institucionalidad. No tienen domicilio conocido la mayoría. No son censados. Incluso hoy día no son censados. Sí, hoy día bueno, de hecho, yo creo que esa opinión tiene que ver con el miedo a lo desconocido. Entonces, cuando algo no está dentro de nuestros parámetros, inmediatamente nosotros decimos, eso es extraño, un poco correcto, cómo la gente puede vivir así, cómo pueden vivir. Están fuera de los esquemas, en claro. Pero eso no significa, al contrario, yo creo que son tremendamente privilegiados en su forma de vida. Ellos trabajan veraneando, están en una playa y ellos van a la playa y después trabajan, recorren Chile entero, algunos recorren el mundo entero. Tienen sus sacrificios como todo trabajo, me imagino. Cuando llueve, cuando llovía antiguamente, ellos no podían trabajar, por lo tanto no había mucho que echarle a la olla. Obviamente pasaron y pasan pellejería la gente de circo, pero como mucha otra gente. El hecho de que los circenses estén al margen de la institucionalidad, o sea, que a lo mejor los niños no vayan a un solo colegio toda su vida, sino que estén en 30 colegios al año, que no sean censados, no significa que ellos no vivan bajo ciertos esquemas. Tienen sus códigos muy bien establecidos, tienen familias muy bien constituidas, los niños crecen en un ambiente muy protegido, con familias extendidas, con la abuela, el tío, la tía, el primo, etc. Entonces, viven bajo códigos muy establecidos, o sea, están igual dentro de parámetros que para nosotros son menos familiares. Y esos parámetros les otorgan cierta seguridad y cierta protección. Y el tema del circo pobre, para mi gusto, es un mito. Lo que pasa es que uno tiende a pensar que para ser rico hay que tener una casa sólida, hay que tener un auto último modelo, por último, no sé, o
o dentro de los últimos 10 años, y cumplir con ciertos estándares. Nosotros tenemos nuestras ideas preconcebidas con respecto a lo que es la riqueza, pero de repente uno ve que ellos tienen sus vehículos, tienen carpas, tienen sus casas rodantes, tienen gradería, iluminación, audio, show, comen, nosotros viajan. Nosotros preferimos decirle circos chicos, porque si lo analizamos casi matemáticamente, el circo más chico que nosotros conocemos tiene una inversión de 2 camiones viejos del año 60 y tanto, 2 camiones, una camioneta, una carpa, y, o sea, todos los implementos de la carpa, o sea, absolutamente no calzan con los índices establecidos de lo que es pobreza en Chile. O sea, el circo más pequeño tiene una inversión bastante más grande de lo que podría ser alguien catalogado como pobre en Chile. Se podría decir que un circo pequeño, como ustedes lo están describiendo, se podría decir que es una microempresa. Exactamente. Y de una u otra manera hay que tener capital para montar una microempresa. Y Roberto, llevan más de 200 años itinerando por Chile, autofinanciados, nunca han recibido ni un auspicio de ni una empresa, con suerte algún diario le puede hacer un canje a cambio de entrar por un avisaje en la radio o en algún diario local, el máximo tipo de auspicio. O sea, ni hablar de Fundar, ni de Corfo, ni de Capital Semilla. Nadie los ha financiado a ellos. De hecho, antes de que se promulgara la ley en el que el circo es patrimonio de la cultura, obviamente no tenían acceso a nada. A nada. Absolutamente a nada. Incluso hoy en día tienen un poco más de acceso, pero tampoco postulan a muchos de estos beneficios, porque tienen ellos una sensación de autosuficiencia también. O sea, bueno, ellos se pueden mantener solos. De hecho, el circo se financia literalmente con el corte de las entradas. Y se financia bien, y viven bien. Si esto es una cosa que uno de repente dice, lo que te decía, a lo mejor no responde a los parámetros que uno entiende, en el sentido que no tienen el auto último modelo, o la casa, o qué sé yo, pero es que yo creo que eso obviamente que no se ajusta a la realidad, porque los circos que a mí me ha tocado ver, he tenido la oportunidad de estar en el Circo Alondra, en el Circo Los Tachuelas. Precioso el Circo Alondra. Y en el Circo Los Tachuelas, por ejemplo, los trailers donde ellos viven son trailers que valen lo que vale hoy un departamento. Exactamente. Y que son trailers importados, que vienen de Estados Unidos. Las carpas hoy día son de última generación, ya no existe esa carpa que se llovía, esa carpa que se desteñía. Pero la puedes encontrar, puede ser que encuentres circo chico. El Circo Colombia tenía una carpa hecha por ellos, con buenas lonas, que no son estas carpas importadas como tienen los Tachuelas. Tienen un circo maravilloso los Tachuelas, pero los Alondra es un muy bonito ejemplo. El Circo Alondra es un circo chiquitito, que se maneja en 3 regiones del sur de Chile, se pasea por 3 regiones nomás, viven tranquilamente, es un circo precioso, con una función elegante, linda, limpiecito, unos trailers preciosos. Y ahora se acaban de comprar una carpa mexicana enorme, grande, como el de los Tachuelas. Los va a obligar a cumplir otra rutina dentro de su mercado, por así llamarlo. Pero el circo chico está desapareciendo, está desapareciendo. Ahora, yo tuve la oportunidad de leer el libro, y hay un párrafo que me llamó profundamente la atención. Ustedes describen el circo como el gran espectáculo de la verdad. ¿A qué se refieren específicamente con eso? Los actos de la verdad, bueno, el circo es madre y padre de las artes escénicas de Chile y de muchos países. Tú vas al circo y tú no ves un actor que está haciendo como que está volando. Tú no vas a un circo y ves a un domador que está haciendo como que está domando o interactuando con 3 o 4 leones. Tú lo estás viendo, es real. Los actos de la verdad tienen que ver con eso. Y esa sorpresa, esa admiración, no es reemplazable con un medio como Hollywood, como los efectos especiales. Esos son los actos de la verdad. Y el acto de la verdad que para mí es el más admirable es la vida cotidiana de alguien de circo, que trasciende solo del espectáculo. Es resolver el día a día con lo que se tiene, con lo que se hace, que yo creo que no cualquier persona está capacitada a resolver si a uno lo sacan de su movimiento, ya sea de su rutina. Yo creo que muchos quedamos un poco paralizados. El circo ha sido mundialmente y tradicionalmente
ha tenido la virtud de ir reinventándose. En el caso de Chile, el circo fue el primero en llevar el cine a los pueblos más chicos del sur de Chile. El teatro. El teatro. El primer anfiteatro que se construyó en 1801 estaba destinado para artes serias y arte circense. El primer gramófono, ¿cómo se llama? La vitrola, el circo la llevó hacia el norte de Chile. Entonces ellos han sido capaces de sobrevivir y de reinventarse eternamente, y como dice la gente del circo, mientras hayan niños el circo no morirá. Yo una vez escuché a un circense decir algo muy muy bonito: si el elefante está cojeando, hay que echarse los hombros y seguir caminando. O sea, ellos saben resolver en cualquier situación, o sea, tienen una flexibilidad extraordinaria. O sea, donde uno lo ponga, el circense va a saber resolver con un alambrito, con un clavito, con lo que sea, pero arregla, resuelve y sale adelante. Y eso es como dice Francisco, o sea, es la verdad, el acto de la verdad. O sea, yo encuentro que no hay nada más dramático, no hay ni una película ni un libro que pueda infundir más drama, más expectación, que ver un triple salto mortal sabiendo que si el trapecista falla, no lo agarran, se atrasa, se demora un poco, puede matarse. Y esa persona está dispuesta a arriesgar su vida 3 veces al día, todos los días de su vida, para hacer este show que la verdad no hay ni un efecto especial, no hay ni una bomba de humo, no hay nada. Lo único que hay es un redoble de tambores. Si es que es lo único que hay, y eso es esa verdad es irreemplazable. Irreemplazable, sí. Uno tiene la imagen de que, bueno, primero uno tiene la imagen de que el circo solamente existe en septiembre, cosa que es total y absolutamente errónea, porque los circos circulan durante todo el año. Lo que pasa es que en septiembre los vemos en Santiago, pero en el verano los circos están en las playas, en el invierno están en el norte, y los vemos también en el sur, y en definitiva los vemos itinerando por todas partes. Por donde uno pase siempre te encontrás con un circo. Ahora, me llamó mucho la atención porque uno tiene la referencia de los circos más grandes, los Tachuelas, las Águilas Humanas, las Montini, el Golden, todo. Pero una de las cosas que me sorprendió mucho fue darme cuenta de que en Chile, solamente en Chile, en circos chilenos existen más de 100 circos. Porque para que existan 100 circos, tiene que haber público. Exactamente. Y lo hay. El circo lleva más gente que el fútbol en Chile. Los Tachuelas llevan 800.000 personas al año al circo. Un circo. A eso hay que sacarle todas las entradas de beneficencia que históricamente, culturalmente, el circo siempre ha estado en los momentos duros para los terremotos, los maremotos, lo vimos ahora, aluviones, regala entradas a los hogares de ancianos, a los hogares de niños, carabineros. El circo cumple una función social que silenciosa, que nadie se entera de eso. Nosotros nos enteramos porque hemos estado demasiado metidos, pero cumplen varios, el circo cumple demasiados roles que incluso la institucionalidad no se ha dado cuenta la herramienta y el socio estratégico que tiene el circo para cumplir varios roles que van desde lo educacional, lo médico, lo estratégico en emergencia. Yo creo que da mucho más, que por eso a mí me impresiona que... No, y como plataforma cultural también. Es el instrumento de educación más importante no que tiene Chile. No todos los pueblos tienen un teatro o un lugar donde se puedan realizar actividades. La carpa de circo llega absolutamente a todos los rincones, desde siempre, a todo Chile. El primer circo... Claro, porque siempre vemos, por ejemplo, sobre todo en Santiago, vemos llegar una gran cantidad de espectáculos, estos mega eventos que requieren una gran infraestructura. Sin embargo, las ciudades pequeñas, los pueblos chicos no tienen acceso, no tienen acceso a eso. Claro. Sin embargo, el circo llega, de una u otra manera llega. Y una de las cosas que también he podido averiguar es tal como tú lo dices, Francisco, es la tremenda labor social que realiza el circo. Y me gustaría hacer énfasis en esto: gratis. Los circos visitan hospitales, existen escuelas de circo en poblaciones, en lugares de la periferia, donde literalmente sacan a muchos niños y jóvenes de lo que son el flagelo de la droga, la delincuencia, para una actividad cultural como es el circo. Ahora, el circo es también un espectáculo bastante controversial. Lo mencionábamos al inicio del programa, de que existe esta imagen del circo de los fenómenos, todo. Pero en el último tiempo ha sido tremendamente controversial el uso de los animales
en un circo. Y hemos visto tremendas pugnas entre grupos ecologistas y los circos. ¿Qué es lo que pudiéramos deducir de que son los animales para un circo? ¿Qué significa para un circo tener animales? El animal para los circos es la estrella del circo. Entonces, hoy en día, con toda la información que hay, con toda la cultura que hay, no existe ni un circo que maltrate a sus animales. No existe. Nosotros no hemos visto ni un circo que maltrate a sus animales. Al contrario, son capaces de no comer ellos con tal de alimentar a sus perros, a sus leones o sus tigres o qué sé yo, para que estén bien, porque son las estrellas del circo. Son un gran punto de atracción. Pero también, Pilar, coincidirás conmigo en que también hemos visto casos. Por supuesto. Hemos visto denuncias y hemos visto decomisos. Han habido casos, por supuesto, han habido casos y decomiso de hace un tiempo atrás, diría hace unos 20, 30 años atrás, quizá hubo, no quizás, de hecho hubo, y los mismos circenses dicen que sí, que hubo, por desconocimiento, por ignorancia, maltrato a los animales. Hoy en día no lo hemos visto. Sí creemos que hay una tendencia mundial de tratar de impedir el uso de animales dentro del circo, pero yo quiero ser bien enfática en ese sentido. No hay maltrato a animales. O sea, los tachuelas sufrieron una pérdida de sus animales, de su elefante, que yo creo que fue bastante injusto. En el circo en Londres también perdió sus leones de una forma muy injusta. Yo creo que estoy de acuerdo en que, y ellos mismos lo reconocen, sí, en conversaciones que hemos tenido, que hay gente que en algún momento no ha tenido los animales como se debiera, porque como te decía yo, ellos son capaces de reponerse y de reinventarse siempre. Y obviamente el público es el que va marcando, el público, la sociedad, lo que va marcando qué se puede y qué no se puede hacer en un espectáculo. Muchos circos han entendido que mejor no tener problemas, mejor que no tener animales, es muy caro tener animales, pero creo que se ha exagerado bastante mediáticamente con el tema de los decomisos. Resulta que hemos ubicado 3 o 4 casos de decomiso. Una, por abastecer la línea programática de un canal de televisión o de un programa específico, que la manera de tener un rating, qué sé yo, es, y esto responsablemente lo digo, con involucrados las policías, los jueces y todo, en una especie de show de quitarle los tigres o los leones a un circo, que han ido a parar a un zoológico con la excusa, quitándole los animales con la excusa de lucrar con los animales. Donde se lucra igual. Y hace 2 semanas salió una noticia, 2 leones abandonados de un zoológico que se iba a abrir, que no funcionó. Entonces, si vamos a determinar en el fondo que se puede o no se puede trabajar con animales en un espectáculo, se puede o no lucrar con animales en un espectáculo, me parecería justo que se atacara al club hípico, porque se está lucrando con animales, al rodeo, porque ahí también es cuestionable el trato del novillo. Entonces está bien, a mí me parecería que ley pareja no es dura. Hay muchos de los pocos circos que van quedando con animales que han han acogido el llamado de las autoridades y de los grupos ambientalistas o naturalistas de establecer ciertos parámetros para tener animales, las jaulas de ciertas medidas, con veterinarios que los estén cuidando es decir, el SAC controla bien con eso. Condiciones higiénicas. Exactamente, y ellos, los que tienen animales, están entendiendo que no hay otra manera de tener animales sino lo que te dicta la ley, y eso lo encuentro justo y necesario. Porque y de hecho el circo no está sobre la ley. No, por supuesto. No. Y además quiero agregar, o sea, como te decía yo, esto es una tendencia mundial, en el fondo, de atacar al circo por el uso de animales, pero hoy en día en Europa los circos están empezando a volver a tener animales. O sea, es una cosa que se está volviendo. Obviamente, y con toda esta nueva información, con la globalización, con los mismos circenses que han entendido que los animales tienen que estar bien y tienen que estar bien tratados, en Europa hay una tendencia ahora de volver a incorporar animales. Entonces también es un péndulo, en la medida que haya más información y esté todo el mundo más al tanto, los animales van a estar siempre mejor. Porque a mí me gustaría ser enfático en este tema también, reconociendo que la labor de los grupos ecologistas ha sido tremendamente importante, sí, claro, conocer esta realidad, porque esta es una realidad. Informar, por supuesto. Esta es una realidad, y es una realidad que ni ustedes ni yo ni los auditores la vamos a desconocer. Existen circos que tienen en malas condiciones sus animales y podríamos decir que eso es un maltrato. Eso es una realidad que nadie puede negar.
pero también existen circos que tienen muy bien a sus animales, que cumplen con todas las reglamentaciones. Como lo he dicho siempre, yo tengo un compromiso con la información. Yo estuve más de una vez en el Circo Los Tachuelas, jamás se me prohibió el acceso, tuve acceso a toda la documentación de procedencia de los animales, visité la parcela de La Pintana en más de una oportunidad. Yo no vi maltrato animal en el Circo Los Tachuelas, yo no lo vi, soy responsable al decir eso de que yo no lo vi. Gastón Maluenda, el dueño del Circo Los Tachuelas, jamás me prohibió el acceso. Tuve la oportunidad de fotografiar, tuve la oportunidad de filmar, yo no lo vi. Por lo tanto, ama sus animales y los tiene bastante mejor de lo que incluso la ley le exige. Exactamente. Lo tiene con jaulas más grandes de lo que le exigen. La alimentación, tiene un veterinario que está frecuentemente visitándolo. Ahora de que estamos de acuerdo en que los animales, obviamente, su lugar no es el circo, su lugar no es un zoológico. Yo creo que hay que ser responsable con la información que se entrega. Exactamente, o sea, yo quería agregar un poco eso. Nosotros, o sea, conocemos también los circos de Gastón, el circo de Gastón y los animales de Gastón lo tienen impecable. Vimos varios circos más que tenían animales. No nos tocó nunca, los 60 circos que recorrimos, ver maltrato a animales. Que quedan muy pocos con animales. Claro. Yo te diría de los 60 que nosotros visitamos, que además el circo con animales es una tendencia que va en retirada. Ahora, así como el circense tiene 8, 9 generaciones de vida circense, los animales tienen 8, 9 generaciones, también o más. Hay nacimiento en cautiverio. O sea, igual son animales de cautiverio y que ya llevan muchas generaciones en eso. O sea, es un animal que está absolutamente imposibilitado para volver a... Entonces su opción es o el circo o el zoológico. Hay un proceso, claro. O sea, si se determina en algún momento que no se pueden tener animales en el circo, qué sé yo, hay un proceso del fondo terminar con las generaciones de animales en cautiverio. Porque claro. Bueno, y el público también, porque no hay que menospreciar obviamente la inteligencia del público que va a los circos. El público puede optar. Exactamente. El público puede optar. El público frente al maltrato, hoy que estamos bastante más informados, que las comunicaciones son mucho más globales, el público puede perfectamente optar en preferir espectáculos con animales o espectáculos sin animales. En ese sentido yo creo que el público es bastante inteligente como para saber. Y la gente de circo es bastante inteligente para saber que si su espectáculo no está yendo la gente porque tiene animales, lo más probable es que vaya sacando sus animales porque ellos se van acomodando a las verdades del mundo también. Quisiéramos conversar horas acerca de este tema porque son 200 años de historia y son muchas las historias y muchos las aristas que tiene este mundo del circo. Pero hay una pregunta que no puedo dejar de hacerles. ¿Qué tiene la vida del circo que jamás se abandona? Yo creo que tiene que ver con ese vértigo que da el día a día, la poca rutina que se logra estando diciendo del circo. Es algo que se traspasa de generación en generación, como dicen ellos, les corre acerrín por la sangre. Yo creo que es muy difícil la gente que se ha retirado de alguna manera del circo porque se ha casado con alguien que no es de circo, porque le ha tocado, de alguna u otra manera vuelven al circo siempre. Bueno, de hecho, proporcionalmente es más la gente que entra al circo de la que se sale que la gente que se sale. Absolutamente. Yo creo, sí, a grandes rasgos, creo que tiene que ver con la forma de vida, con el espectáculo. El aplauso es un imán. O sea, cuando lo hemos visto en gente que se ha sumado al circo, gente joven, por ejemplo. Yo creo que lo que produce el circo es esa nostalgia de acordarse de tiempos cuando eran niños, cuando la gente fue niño y en el campo, en la playa, qué sé yo, los llevaban al circo sus padres, sus abuelos. Es el olor, las luces, la manzana confitada. Hay un sinnúmero de sensaciones que vuelven. Eso que nos conecta con nuestra infancia. Bueno, y eso sin contar que el circo chileno ha aportado grandes personajes que hoy ya son de culto y que ya son parte del inconsciente colectivo, son parte del patrimonio cultural. El Tony Caluga, el Capitán Maluenda, Chalupa.
los payasos musicales, que los tuvimos hace poco acá en el programa. Chirola y Cuchara. Claro. Los mismos Tachuelas, personajes que ya forman parte del patrimonio cultural de este país. Y es parte de nuestro folclore. Bueno, y eso es una cosa que quería comentar, agregar un poco lo que está diciendo Francisco. El circo es un elemento identitario nuestro, o sea, nosotros nos identificamos, nosotros personalmente nos identificamos con el circo, personalmente nos identificamos con el payaso. El payaso es un gran espejo de la persona, del espectador. El circo como institución es identitario también. Chile se ve reflejado en el circo. El folclore, que es símbolos patrios en todos sus sentidos, el folclore es lo más identitario que hay de un pueblo, de una nación, es acogido y se nutre y vive dentro de lo que es el circo. O sea, estamos muy ligados nosotros con el circo, es nuestro espejo en todo sentido, nuestro espejo institucional. O sea, Chile se ve reflejado dentro del circo, Chile se ve reflejado dentro del folclore del circo, y el individuo se ve reflejado dentro de sus personajes, sobre todo el payaso. No se puede uno ir del circo, el circense, y el cirquero, que somos nosotros los espectadores, tampoco nos podemos separar del circo que ha estado presente en generaciones en nuestras vidas. Pilar Ducci y Francisco Bermejo, les agradezco mucho el que hayan compartido este espacio de conversación junto a mí y por supuesto junto a todos nuestros auditores. Como les digo siempre a mis invitados, están en su casa y cuando quieran. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Sí, muchas gracias. Encantado, pues. Me despido de todos ustedes, por supuesto, invitándolos a continuar disfrutando de nuestras ediciones. Los espero la próxima semana junto a otro interesante tema y por supuesto junto a más destacados invitados. Un abrazo grande y hasta pronto. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto@programaeldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.